Un saludo para todos en este hermoso día que Dios nos regala para que continuemos en el estudio de la palabra de Dios. Recordemos que a través de estos videos que son cortos, lo que estamos haciendo es mirando un enfoque general respecto de los diferentes temas bíblicos, y la invitación está para que cada uno de ustedes tome su Biblia, lea un poco más, estudie un poco más sobre estos temas y sobre todo que demos el espacio, demos el lugar para que el Espíritu Santo nos siga enseñando todos estos aspectos maravillosos de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio de la gracia de Dios. Este es un tema, como habíamos visto en los dos videos anteriores, muy amplio en la Biblia y requiere un poco de tiempo estudiarlo, pero es algo extraordinario lo que encontramos en la palabra del Señor respecto de la gracia de Dios. La gracia de Dios la podemos definir, recordemos las definiciones que hemos dado, como ese favor inmerecido, como una bendición a la cual no somos acreedores, como un don gratuito que Dios nos ha dado y que no merecemos. Significa esto que la gracia es ese regalo maravilloso que Dios nos da en cuanto a la salvación, en cuanto a la bendición, en cuanto a la protección, en cuanto al cuidado que Él tiene de cada uno de nosotros. No somos merecedores de ello, pero Dios en su infinito amor, en su gran misericordia, siempre manifiesta su gracia sobre todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y le ha recibido como su único y suficiente Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo número 5, versículos del 19 hasta el 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué aspecto tan importante este que dice aquí la palabra del Señor. Donde hay pecado, sobreabunda siempre la gracia de Dios. ¿Por qué o para qué? Para que esa bondad maravillosa de parte de nuestro Dios siempre nos alcance y llegue a nuestras vidas. La gracia de Dios siempre se manifiesta donde sobreabunda el pecado, para que por la fe de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en el Señor Jesús, siempre seamos constituidos justos. Recordemos que en uno de los videos anteriores veíamos que la salvación es totalmente por gracia. Es la obra que realizó Dios absolutamente, totalmente, a un 100% para darnos el regalo de la salvación y el regalo de la vida eterna. Recordemos que uno de los propósitos de la ley era hacer evidente el pecado. Para eso fue dada la ley, para hacer evidente el pecado y de esa forma sobreabundar la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso vuelvo a leer lo que dice en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios siempre se ha manifestado a lo largo de todas las generaciones de la humanidad, en todos los lugares del mundo. Para cada persona, la gracia de Dios ha sido manifestada en el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que entendamos la obra de salvación realizada por el Señor Jesús en la cruz y mediante la cual obtenemos el perdón, la salvación y la vida eterna. Un poquito más adelante en la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 12 hasta el 14, dice lo siguiente: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vean qué aspecto tan importante el que dice aquí la palabra del Señor. Por la fe y el amor en Cristo Jesús recibimos la gracia de Dios. No importa lo que haya sucedido en nuestras vidas, no es importante lo que haya sucedido en cada uno de nosotros en las etapas anteriores de nuestra vida, ni aun los errores, ni aun los pecados que hayamos cometido. Lo que realmente es importante es que por la fe y el amor en Cristo Jesús podemos recibir, podemos vivir, podemos experimentar la gracia de Dios. Y hoy, a través de la fe en el Señor Jesucristo, tenemos ese regalo maravilloso del perdón, ese regalo maravilloso de la vida eterna y de la salvación, que es únicamente en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Colosenses en el capítulo número 2, en el versículo 6, dice lo siguiente: Por tanto, de la manera que habéis recibido a nuestro Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido a nuestro Señor Jesucristo, andad en Él. Cuán importante es esta maravillosa enseñanza que nos da la palabra del Señor. No es suficiente con recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay que andar en Él, en su enseñanza, en su palabra, en la instrucción que nos da la palabra del Señor para que permanezcamos en sus caminos y para que cada día aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando andamos en el Señor Jesucristo, cuando estamos en sus caminos, cuando hacemos conforme a su palabra, siempre vamos a poder hacer la voluntad de Dios y siempre vamos a poder experimentar y vivir esa gracia maravillosa que Dios nos da y que Dios manifiesta a través de nuestro Señor Jesús. Un poco más adelante, en Hebreos capítulo número 13, en el versículo 9, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, en el versículo número 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vean qué interesante lo que dice aquí la palabra del Señor. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar el corazón con la gracia en la palabra del Señor. Afirmar el corazón en la gracia para que podamos vivir, para que podamos entender cada día que la salvación es un regalo totalmente dado por Dios para nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que merezcamos, porque si hay algo que merecían nuestros delitos y pecados, era la condenación eterna y la muerte. Pero por la fe en el Señor Jesucristo, hoy tenemos el perdón, tenemos la reconciliación con nuestro Padre Celestial, tenemos el regalo de la salvación y tenemos el regalo de la vida eterna. Siempre recordemos este aspecto: la salvación es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo para nuestras vidas. Y de esa forma vamos a valorar lo que hoy somos, la condición que hoy tenemos de ser hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un poco más adelante en la palabra del Señor, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo número 13, dice lo siguiente: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vean qué importante lo que dice aquí la palabra del Señor. Vuelvo a leer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar confiadamente en la gracia de Dios.
¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor Jesucristo se vuelva a manifestar en su segunda venida. Pero es necesario, como dice ahí la palabra del Señor, tenemos que ser sobrios, tenemos que esperar por completo en la gracia de Dios, entendiendo que la obra de salvación ya ha sido completada en el Señor Jesucristo. No es necesario hacer ningún tipo de sacrificio, no es necesario hacer ningún tipo de esfuerzo. Es por fe, es creyendo en nuestro Señor Jesucristo, es haciendo de Él nuestro único y suficiente Señor y Salvador. De esa forma vamos a poder experimentar la gracia de Dios y vivir cada día para su gloria. El Señor Jesucristo está pronto a regresar. Y hoy podemos decir confiadamente, sí, ven pronto, Señor Jesucristo. Pero como dice aquí la palabra del Señor, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Significa esto que en su infinita bondad, en su gran misericordia, en su infinito amor, Dios ya tiene establecidos todos los tiempos y cada una de las situaciones que han de acontecer. Pero por la confianza, por la esperanza que hay en nuestro corazón, conforme dice aquí la palabra del Señor, esperando por completo en la gracia de Dios, sin duda alguna vamos a poder vivir y experimentar ese aspecto maravilloso de poder ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. Y si no es así, sino que Él nos ha llevado a su presencia, si ya Él nos ha llamado para estar con Él a través de ese paso particular de la muerte física, pues bueno, igualmente vamos a seguir experimentando, seguir viviendo la gracia de Dios por la eternidad y cada día disfrutando de su amor y de su misericordia. Termino con lo que dice Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6 en el versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Cuán hermoso dice esto aquí la palabra del Señor. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, esté en sus hogares, esté en sus familias y en todas aquellas personas que ya han creído, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Queda el entender la responsabilidad que tenemos de compartir la palabra del Señor con otras personas, con aquellos que no conocen la palabra de Dios, para que ellos también experimenten y vivan y disfruten de la gracia de Dios. Esforcémonos también en este aspecto que es tan importante. Invitemos a otras personas a la iglesia, a congregarse, a seguir recibiendo la palabra del Señor. No descuidemos nuestra oración ni el estudio de la palabra de Dios, porque de esa forma vamos a poder seguir entendiendo este tema tan importante, la gracia de Dios, mediante la cual recibimos todos esos regalos extraordinarios y maravillosos que Dios nos da. Recordemos, la gracia de Dios es un favor inmerecido. Es la bendición a la que no somos acreedores. Es un don gratuito que no merecemos. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su gran amor con el cual Él nos ha amado, siempre manifiesta su gracia sobre todos nosotros. Que Dios los bendiga. Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su familia y disfrutemos de la gracia de Dios en todo tiempo. Bendiciones para todos.